momento para esta tertulia de miércoles 26 de abril de 2023. Voy con los saludos formales. A distancia, Mariela de Marco. ¿Cómo andas, Mariela? Bienvenida. Yo bien, buen día para todos y para la audiencia. Ando bien a pesar del día gris, feucho. No me importa tanto la humedad. ¿No? Me cae mal el cielo nublado. Sí, también. Es como que no ayuda a nada, ¿no? Eso. Diego Irazábal, ¿cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Contento de estar de vuelta por acá, un gusto. Eleonora Navata, ¿cómo andas, Eleonora? Encontré un punto para discrepar con Mariela, a quien sigo en general, digo, ya está, lo dijo ella, no tengo por qué decirlo yo. Mirá, ahora sí, discrepás. Me gusta el cielo nublado. ¿En serio? Sí. Bueno, sí. Tenemos tema para la polémica. Y Oscar Tarlot, ¿cómo andás, Oscar? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy en la tertulia. Esta semana se ha discutido mucho sobre el archivo de la causa en la que se investigaba el sociólogo Gustavo Leal por la reunión que mantuvo en enero de este año con el padre del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano. El viernes pasado se supo que la causa fue archivada por la fiscal Sabrina Flores, que está a cargo del caso Astesiano desde fines de marzo, cuando su colega Fossati fue trasladada a otra fiscalía. En su fallo, Flores consideró que en su examen del expediente no surgen indicios de que Leal haya querido interferir en la investigación sobre Astesiano. Flores entendió además que tras un análisis exhaustivo cobraba vigencia el artículo 10 de la Constitución de la República, que establece: las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Ayer se conoció la reacción de la fiscal Gabriela Fossati. Entrevistada en Radio Sarandí, opinó que aún había mucho para investigar y que el artículo 10 de la Constitución nada tiene que ver con esta investigación. Nunca me había pasado, dijo, que hubiera alguien que no pudiera ser investigado como Leal. Con el criterio de que todos podemos reunirnos, entonces no podemos investigar la gran mayoría de investigaciones que hacemos. Esa es la realidad. Otro que se pronunció sobre la decisión de Sabrina Flores fue el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que dijo: hubo una situación que sorprendió a todos nos sorprendió y sigue sorprendiendo. La explicación termina por no cerrarle a nadie, dijo. Leal por ahora se limitó a expresarse en Twitter. ¿Qué escribió? Fueron 58 días de una infamia y arbitrariedad lo que me tocó vivir a mí y a mi familia. Hoy la Fiscalía archivó la investigación por entender que no había ninguna razón para suponer alguna irregularidad. Seguiré con la serenidad y coherencia de siempre y con más fuerza que nunca, agregó. Bueno, los escucho. A ver, ¿quiénes empiezan? ¿Los abogados de la mesa? ¿Sí? A ver, dale, Oscar. Bueno, simplemente esto está enmarcado en toda una confrontación sobre este tema que se origina en una denuncia que se escapó de los controles habituales de la política, es decir, en un caso en el cual no hubo tiempo de manipular muy bien la cosa, entonces termina en una denuncia contra Astesiano a raíz de unos pasaportes, ¿verdad? Desde el origen inicial. Y desde entonces estamos metidos en una confrontación que pretende o que sugiere que la justicia va a poder esclarecer esto, que es, repito, el escándalo más grande que yo tenga idea o recuerdo, que afecta muy de cerca a las estructuras políticas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí se van a seguir sucediendo episodios de aquí y de allá, y ahora está este otro episodio en el cual nosotros nos proponíamos conversar sobre la clausura del caso Leal, pero entra todo dentro de lo mismo. Hay una disputa en torno a la opinión pública para mostrar, si no se puede demostrar la inocencia
del gobierno, por lo menos empardarla. Entonces, que hay una de un lado y otra del otro. Iba el caso Astesiano, el caso Leal por un lado, el caso, al mismo tiempo se cierra la denuncia de abuso sexual o de violación contra unos muchachos del otro partido, y entonces estamos en un campo de lucha política que toma la justicia o el sistema judicial, entendido en sentido amplio, ¿verdad? Porque está también la fiscalía, para una disputa política por ganar la opinión pública. Esto, yo quiero hacer una reflexión general, porque los detalles son, ya a esta altura es tan difícil de manejar. Esto no va a terminar en nada, porque el sistema judicial, ya lo he dicho otras veces, ¿verdad? Y lo he dicho sostenido académicamente también, que el sistema judicial uruguayo, todo el diseño de la política en el Uruguay, el sistema, no permite que el campo judicial termine resolviendo cosas que, por ejemplo, significarían el procesamiento del presidente de la República. Entonces, esto no existe en el Uruguay, no es posible. Y tampoco hay condiciones políticas para otro tipo de cosas. Entonces, esto va a ser un juego que va a durar mucho, y lo que sí funciona en el Uruguay, y es lo único que me gustaría comentar, es que el que lauda todas estas cuestiones en el Uruguay es el sistema democrático en las elecciones. Y entonces el Uruguay tiene una larga tradición, que esto puede ser, quizá todavía no sea la cima de la civilización jurídica, como existe, por ejemplo, en Europa, donde existen sistemas judiciales muy confiables, con mucho poder, capaces, y Estados Unidos también, capaces de sentar a la máxima autoridad ante un banquillo y tenerlo por debajo de un juez. Eso en el Uruguay no existe. Terminemos de entender esto. Tenemos un grado de civilización jurídica por debajo de esto, muy superior a otros países, pero de todas maneras el sistema judicial no resiste esto. Por lo tanto, esto es un ida y venida más, que no va a terminar en mayormente las consecuencias que debería haber tenido. Así que, por ahora esto es lo que quiero. Si te entiendo bien, son canales diferentes, remarcás vos. Una cosa es la justicia y otra cosa es lo político. Digo porque la propia fiscal Flores dice, después de citar el artículo 10 de la Constitución, dice, en este sentido, las intencionalidades políticas que podrían suceder de estos hechos, en relación a la reunión de Leal con el padre Astesiano, quedan exentas de la intervención de la Fiscalía, ¿no? Remarca eso como que lo político... Pero sí, pero lo político, de todas maneras, le pone un límite a nuestras posibilidades, la expectativa de una decisión judicial como debe ser. Y esto lo marcó tanto esta fiscal como la anterior. La anterior también dijo, bueno, yo los primeros 2 meses estaba presionada de todos lados para que no investigara, o dificultaron la investigación. Bueno, señor, la mesa está servida. Ese es el panorama en el Uruguay. Esto en otros países muy civilizados no pasaría, o se sabría muy claramente y sería condenado. Por lo tanto, el que va a tener que resolver esto, y vayan tomando nota, es en definitiva el juicio electoral, donde habrá que ver, bueno, quiénes se movieron de una manera, quiénes de otra, en quién se confía, en quién no, a quién uno le confiaría ciertas decisiones que tienen que ver con la seguridad personal y todo lo demás. Yo qué sé, porque son todas verdades que uno puede decir, sí, esto pasó, esto está probado, pero ¿y el resto? A ver. En fin, no quiero... ¿Qué dicen los demás? Bueno, dale, Mariela, dale. Sí, las implicancias políticas de este caso, no solo el brazo de Leal, digamos, porque este es un caso enorme que implica muchas cosas, sino del caso Astesiano en general, son innegables. Yo de todas maneras quisiera señalar que, aún compartiendo con Oscar que la justicia uruguaya tiene debilidades, y capaz que otro día podemos sentarnos a hablar de esas cosas, acá digo, porque yo las hablo todo el tiempo, en este caso yo tengo que sentirme satisfecha de que al final primó
la ley, que es la garantía para todos nosotros. Yo estos días pensaba en aquella frase del pastor aquel alemán, pastor religioso, digo, alemán, que nunca me acuerdo el nombre, de primero vinieron por los comunistas, yo no me preocupé porque no era comunista. Yo, parafraseando eso, diría, primero vinieron por Leal, y si esto hubiera prosperado, después venían por mí y por todos nosotros. Es decir, cuando las garantías constitucionales y legales se resquebrajan para todos. Y eso es lo que me parece alarmante de lo que hizo o pretendió hacer la fiscal Fossati y del relato que hacen algunas figuras del gobierno, que les parezca normal resquebrajar las garantías. Pero también tengo que decir que en este contexto alarmante hubo un juez que puso un límite, que fue el juez que dijo: así, doctora, a la fiscal no le puedo autorizar la intervención de esos teléfonos, que no sabemos exactamente cuál era el alcance de la medida. Ella dice era solo para saber dónde estaban los teléfonos, si 2 teléfonos se habían juntado o no. Y otra gente dice que quería intervenir comunicaciones, eso no lo sabemos, pero el tema es que el juez le dijo: así no, acláreme qué es lo que quiere, qué es lo que usted está investigando, traducido, ¿no?, para la gente. Y ella no aclaró nada. Del mismo modo, el Leal, a través de sus abogados, pidió que se aplicara la ley, que se le explique por qué se lo indaga. Eso está en el Código del Proceso Penal, es un derecho de las personas, de todos nosotros, los que podamos algún día tener contacto con la ley penal. Y ella no lo aclaró. Se fue de licencia, vino otro fiscal, no sabía qué responder a eso, se prorroga la audiencia. Es decir, hubo una serie de irregularidades en la actuación de Fossati en este aspecto, en este tema, que de verdad eran muy alarmantes. Bueno, después viene la fiscal Flores y pone las cosas en su lugar. Entonces, por ahí se dice, quedaron muchas dudas. Sí, pero son dudas de connotación política, digamos, no de connotación penal, que es el ámbito de actuación de un fiscal en este país. La fiscal no está para aclarar todas las dudas de si Leal tenía o no tenía intencionalidad política. Esa es otra cuestión, es otro tema. Sí, por eso yo mencionaba esa frase que ella cita expresamente, ¿no? Como desvinculando una cosa de la otra. No tiene razón, porque si ella tenía un delito para investigar, en algún momento debió haberlo dicho. Se lo preguntó el juez para autorizarle esa intervención de teléfonos, no se lo dijo. Se lo preguntó el indagado. A ver, por las dudas, vos estás haciendo referencia, Mariela, a Fossati. Yo estaba haciendo referencia a lo que dice Sabrina Flores, ¿no? Flores. No, por eso. Sí, perdóname. Dice lo que vos señalás, ¿no? Que una cosa es lo jurídico y otra cosa es las implicancias políticas que el hecho que ya investigaba podía tener. Y para terminar en esta intervención, ese artículo de la Constitución que cita Flores es un artículo maravilloso. Deberíamos tenerlo todos los días presentes en estos tiempos de autoritarismo. Se nos cuela el autoritarismo, donde hay mucha gente que quiere saber más allá de la cosa. Bueno, no. El principio general es la libertad. Y eso está garantizado en la Constitución. Yo puedo hacer todo, salvo lo que una ley prohíbe. Entonces, que un fiscal se meta en el ámbito de libertad de una persona, la verdad no está bien. Y por suerte el sistema terminó corrigiendo a esa fiscal que se estaba saliendo de su rol, digámoslo así. Dale, ¿no? Yo retomo en esto que mencionaba Mariela, de lo de que si existen dudas y quién puede develarnos esos misterios, esas dudas. Claramente no va a ser la fiscal y no va a ser el sistema judicial. ¿Nos sorprende que se reúna Leal con el padre Astesiano? Tal vez sí, tal vez no sé, la gente que conoce más a Leal sabrá si le sorprende o no esa actitud, la gente que lo conoce menos podrá verse sorprendida, tal vez sí, tal vez no. ¿Es una irregularidad que nos sorprenda que se reúnan? No es una irregularidad, y menos una ilegalidad. Y lo que nunca nos enteramos es de qué era acusado Leal.
sea, así como lo explicó Mariela, de manera más formal, yo digo, yo nunca supe por qué fue indagado Leal. ¿Por qué pasó de la categoría de testigo, no sé jurídicamente cómo se dice, a investigado o indagado? No lo sé, no lo tengo claro, nunca se informó y ahora entiendo que la fiscal tampoco nunca lo aclaró. Por lo tanto, me parece que ya está, ¿no? O sea, no había elementos para poder hacer ningún tipo de denuncia o que eso siguiera y por eso se archiva. O sea, ya está. Ese tema lo dejo de lado. Sí quiero hablar de otras cosas que me preocupan a raíz de eso, todo lo que deja al descubierto este tema. La fiscal habla de que la apartaron deliberadamente de la causa para que no investigue a Leal. La fiscal Fossati. La fiscal Fossati sí. Dice eso. O sea, eso, dicho públicamente, creo que es una alarma para todos nosotros, quienes algún día podemos tener algún problema y la justicia o la fiscalía tiene que interceder y que actuar y que aparentemente no hay garantías de que lo haga con libertad. Dice, a Leal no se lo puede investigar. Otra denuncia grave, que haya ciudadanos en nuestro país a los cuales no se les puede investigar y que una fiscal lo diga públicamente en un medio de comunicación, creo que no puede quedar así. O sea, debería alguien actuar de oficio y decir, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Esto es una denuncia real? O deberá, si no la fiscal, decir, me equivoqué en mis palabras, expresé algo que no quería expresar, pero me parece que no puede quedar así en la nada que una fiscal diga que hay ciudadanos uruguayos a los que no se los puede investigar. Independientemente de lo que creo del archivo de la causa de Leal, que me parece, desde mi escaso conocimiento, me parece perfecto. Pero dejando eso de lado y yendo a otros temas, porque creo que ese tema terminó, todas las declaraciones de la fiscal Fossati públicas me hacen mucho ruido. Y me pregunto si no son declaraciones que alguien tenga que tomarlas como denuncias e investigar de oficio. Porque creo que es grave que se diga que hay ciudadanos en este territorio que no se los puede investigar. Diego. Sí, de acuerdo con ese último punto que decía Leonora también. Yo me había notado lo mismo que vos leíste de la fiscal Flores. Fue la frase que me anoté justamente porque dice: las intencionalidades políticas que podrían subyacer de estos hechos quedan exentas de la intervención de la Fiscalía. Perfecto. Desde el punto de vista jurídico, yo no soy quien para opinar en ningún término desde el punto de vista jurídico. Ya está, se tomó la decisión, se archivó, no se encontró mérito, en fin, bárbaro. Está claro, y acá deja la puerta abierta, podrían existir intencionalidades políticas, no lo sabemos, y si existieran, no es mi caso, no es mi competencia, dice la fiscal. Entonces, yo lo que entiendo es que estamos frente a un episodio que a mí me da la sensación de que, a ver, si en lugar de Leal hubiera sido, pongo el ejemplo porque es el que está en el cargo que tenía antes Leal, Santiago González, si nos hubiéramos enterado que Santiago González iba a reunirse con los padres de Astesiano en el Chuy, pero estarían todos pidiendo la cabeza de Santiago González, el celular, el teléfono fijo, rastrear todo, ¿no? En cambio, bueno, tuvimos todos los chats de Astesiano, nos enteramos hasta de cuándo se iba de viaje la señora del presidente, de todo, pero no podemos ver la conexión posible entre el teléfono de Leal y un alto jerarca del Ministerio del Interior en el marco de esa visita que Leal hace y que el propio Astori dijo fue un error enorme y tendió a confundir, a problematizar la cuestión. O sea, entonces yo lo que creo es, está bien, las personas, el artículo ese 10 de la Constitución, las personas pueden reunirse libremente en otro país, son adultos, etcétera, pero que no nos tomen por tontos. Es decir, esto como, a ver, haciendo un paralelismo, no quiero mezclar los temas, pero fenómeno de la lucha estudiantil en el IABA, muy bien este muchacho que se puso al hombro eso, ahora esto no es por una rampa y por un ascensor, entonces lo mismo, esto, acá hay otra cosa, acá no es, dos adultos tienen derecho a reunirse, sí, está bien, fenómeno, estamos de acuerdo, pero Leal fue un alto jerarca de los gobiernos anteriores,
dirigente del Frente Amplio, que en el marco de como decías tú, fue un tema, el tema astesiano, y en el marco de todo eso el tipo se va a reunir con... A mí las teorías que tiró la fiscal que estaba en el caso, Fossati, me parecieron muy verosímiles respecto a qué hay detrás de la visita de Leal. ¿Se quiso generar un hecho político? ¿El que lo llevó a Leal es porque en realidad está vinculado a algún delito y quiere buscar un encubrimiento? Y no me acuerdo cuál era la tercera opción de teoría que tiraba Fossati, pero son muy verosímiles. Entonces, ya está, no se puede investigar, no se va a investigar, no se va a saber. Políticamente nunca vamos a saber por qué Leal fue y se metió en esta causa de hondo contenido político, quiso politizar una cuestión que estaba en la justicia. No lo vamos a ver nunca. No cierra por ningún lado, como decía el secretario de Presidencia. Pero ya está, creo que punto. Digo, las decisiones de la justicia no las tiene que acatar, y después, como decía el compañero acá, es la gente después la que votando va a decidir, pero me parece que tampoco podemos ser tontos. Acá hubo claramente una intencionalidad política que, como dice la fiscal, si la hubo, queda exento a la intervención de Fiscalía. ¿Quieren agregar algo? Sí, claro, porque, a ver, creo que todos estamos como coincidiendo en algunos puntos, pero esos señalamientos que hace Diego, por ejemplo, y que retoma lo que dijo la fiscal Fossati, de que habría mucho más para haber investigado, que habría que haber, y algunos más que dicen, bueno, ¿y por qué no se pidió el teléfono de fulano? Pero ¿y todos los teléfonos que se dejaron de investigar? Esto arrancó diciendo, la fiscal negoció con el presidente de la República que entregaba el celular uno de los celulares de Astesiano, pero que no iban a quedar fuera los chats que no eran que eran con el presidente. Y después aparece... El presidente tenía un periodo, ¿no? No era que dentro de 8 meses... Sí, dentro de 6 meses. ¿No? Sí. 6 meses. Desde que se terminó la reserva, ¿no? Bueno, y entonces, por ahí hubo un bloqueo de la investigación que hubiera sido obviamente muy importante, claro, frente a la transparencia que tienen todas las actuaciones. Entiendo que era una bomba política, pero si uno quisiera investigar, por eso también hay que ver hasta dónde la reserva de la actuación judicial y fiscal da garantías, eso también es importante. Y por otro lado, hay una denuncia, porque todo esto sale junto con los audios que se conocieron ayer, de la declaración de Astesiano con el fiscal, el nuevo fiscal que estuvo con el caso, donde dice, ¿y por qué no le pidieron el teléfono de Delgado en las comunicaciones con Siboney, no sé cuánto, que era su secretaria policial o algo, que tiene una secretaria que es policía, donde aparece todo el tema de los pasaportes? Y también eso nadie... Y lo que dijo Astesiano de que estaba amenazado, se sentía amenazado, y todas las cosas... El sistema judicial, es decir, y por otro lado, uno, como dice Diego, uno dice, habría que investigar mucho más. Sí, también, capaz que Fossati quería averiguar si Leal, si se ponía a investigar, le podía encontrar algo. Capaz que trajo mayonesa de contrabando, porque fue al Chuy, capaz que... Aprovechó el viaje al Chuy. Claro, pasta para eso... de dientes. Era pasta de dientes, andá a saber, capaz que le encuentran algo. Pero el tema no es ese, el tema es que hasta cierto punto eso se manejó como un contraescándalo. El tema que sabemos que no fue a buscar mayonesa. Y no lo sé porque no se investigó. Y capaz que anduvo mirando precios y uno no convenció, ¿no. Es decir, capaz que quería armar una lista con el padre Astesiano. Pero lo que sea, eso no importa. La fiscal lo único que invocó, un poco entre dientes, era que podía haber advirtió un intento de obstaculizar, podría haber habido un intento de obstaculizar la investigación. Pero intento de obstaculizar la investigación fue lo que ella padeció 2 meses después que le llegó la denuncia. Eso era intento. Y otras cosas que no sabemos, ¿verdad? Porque todo ese fenómeno de cómo viajó... yo, en Uruguay, vamos a entender, no creo que el presidente de la República no se entere que ya estaban investigando a Astesiano. Ese viaje a Costa Rica, el regreso, para mí todo eso estuvo negociado y fue arreglado para acotar
la onda expansiva de este escándalo brutal. Entonces, bueno... Para ahí no te entendí. ¿Cómo decís que el viaje, incluso el viaje del presidente fue... la misma manera que... Suárez, una cosa armada. Pero todo eso fue negociado, por supuesto. Y por eso Astesiano borró todo, intentó borrar todo. Esto, a ver... ¿en qué cabeza cabe? Nos enteramos nosotros, simples ciudadanos, nos enteramos una cantidad de cosas, pero ¿cómo un presidente de la República con ese poder, con los contactos, con las herramientas que tiene y con la cantidad de alcahuetes que están dispuestos a llevar la información, ni bien se sospecha algo, ya estaba enterado de que algo había, eso, pero es imposible que no haya pasado? A mi juicio, esto es obviamente una conjetura, todos tenemos conjeturas, y yo manejo esa conjetura. Esto lo estaba sabiendo y arreglaron el escenario ideal para sacarlo a luz. El sistema judicial buenamente va cerrando cosas que distraerían, que bueno, cerró lo de la violación de los jóvenes del Partido Nacional, cerró lo de Leal, la fiesta, del referéndum de la luz, dice, ¿no? no La denuncia de aquella tenemos, joven. ustedes no nos votan recursos. A ver, este es un diálogo imaginario con el sistema político, ¿verdad? Ustedes no nos votan recursos en este gobierno, en el otro, no nos votan recursos como para hacer un poder sólido, no nos dan independencia total, estamos subordinados a una cantidad de cosas. Y ahora pretende que nosotros investiguemos hasta la última verdad de lo que se dice. Eso no es un trato sensato. Así que hacemos lo que podemos, sin hacerle un propaganda o un programa radial. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué va a hacer? No se puede pedir esa exigencia de una verdad última con un sistema judicial que está muy limitado en todo sentido. A ver, esto que dice Oscar, dale. Mariela, ¿cómo ves esto que dice Oscar? Sí, yo ese diálogo imaginario creo que está, pero no es bien en los términos que dice Oscar. Es decir, la verdad... Tenés más imaginación que yo. No, yo creo que tú tenés más imaginación que yo. El tema es, ningún sistema de justicia en el mundo investiga todo, porque uno lo ve incluso en las películas. En Estados Unidos, si no hay prueba, directamente no inician, no acusan, no echan a andar el juicio. Eso es una cosa que tenemos que tener claro. Una cosa es, no se investiga o no se va a más porque no hay pruebas. Otra cosa es, los pobres muchachos eran inocentes. Son cosas diferentes. Pero en el tema de los recursos, yo creo que sí, que el sistema de justicia hace agua por muchos lados. La discusión que tuvimos estos días de la tenencia compartida es clarísimo que se cuela la cuestión de la ineficiencia judicial en un montón de asuntos de familia que tienen todo que ver con la falta de recursos en 2 o 3 aspectos. ¿Cuántos jueces tenemos? ¿Qué calidad tienen esos jueces? ¿Cuántos peritos tenemos? ¿Qué calidad tienen esos peritos? Calidad en cuanto a estar capacitados en la temática de las cosas que tienen que analizar. Y eso pasa, sí, por tener recursos suficientes. Y en ese tema de la falta de recursos, este gobierno tiene culpas y el pasado también. Porque porque no nos olvidemos que Tabaré Vázquez, cuando fue presidente, castigó al Poder Judicial con recursos cero, o sea, aumento cero en el presupuesto o en las rendiciones de cuentas, porque no le gustó la sentencia que sacó el Poder Judicial respecto a la cuestión de los sueldos de los propios jueces y funcionarios. Ese es otro tema, pero fue brutal eso, porque fue un ataque directo a la independencia del Poder Judicial. Y sin embargo pasó más o menos desapercibido. Entonces, sí, es verdad, el sistema hace lo que puede. En este caso, yo repito, tengo la satisfacción de que se hizo lo correcto. Porque una última cosa, hagan este ejercicio. Si a Leal, que es una figura pública, a quien yo no tengo ni el gusto ni el disgusto de conocer, no lo conozco para nada en lo personal, le pasó lo que le pasó, ¿qué no le pasa a un muchacho de asentamiento? O sea,
los fiscales no pueden actuar arbitrariamente y Fossati actuó arbitrariamente. Y encima se enoja y echa sombras y dice, me sacaron porque no querían que investigara. No, la sacaron porque lo de ella era un bochorno, seamos claros. En estas cuestiones llega a decir que está pensando en denunciar a Camaño, al abogado legal, al colegio de abogados, cuando en realidad Camaño no hizo más que pedir que para su defendido se aplicara la ley. Entonces, de verdad, no podemos tener ese grado de arbitrariedad en la Fiscalía. No lo podemos tener. Y me parece bien que el fiscal general la apartara de esa causa. Y bueno, y nada más. Vino otra fiscal que lo hace bien. Y no está bien, ni siquiera es, ¿cómo voy a decir?, respetuoso que Fossati siga opinando, diga, no voy a opinar, pero después opina sobre lo que hace su colega. No está bien. Diego, ¿esto que está diciendo Mariela? No, me estaba pensando, en resumen, ¿qué conclusión sacamos respecto a digamos, si había mérito, o sea, desde el punto de vista jurídico, ya la fiscal archivó, en fin, no encontró mérito y el juez el fiscal la fiscal y como es el juez de derecho, que no, por los teléfonos, etcétera. Ahora, en resumen, ¿cómo leemos y cómo interpretamos, vuelvo a decir, que un ex jerarca de gobierno, una figura política de relevancia, que no tiene un vínculo que se supusiera de familiar ni amistoso con la familia Astesiano, decide ir hasta el Chuy a conversar con ellos cuando está en plena investigación judicial? Pero a vos te quedan dudas, o sea, para vos por eso, faltaron elementos para investigar. O te haces esa pregunta en el ámbito político. Decía, podríamos investigar mucho más cosas y los presidentes deben de saber, como podríamos pensar, bueno, y seguramente tal vez Mujica y Tabaré supieron mucho más cosas de todas las figuras que de su entorno fueron procesadas, pero eso ya es otro tema. El tema que nos remite hoy, nos convoca, es Leal. El tipo va y se reúne con los astesianos. La fiscal tiene 3 teorías que yo creo que son verosímiles, pero ¿a qué va? Porque concuerdo, no fue a mirar el precio de la mayonesa y a buscar para hacerse un surtido en el Chuy. ¿A qué va? O sea, ¿hubo una intencionalidad política desde la fuerza Frente Amplio de aprovechar políticamente la cuestión? Bueno, yo te voy a decir una cosa respecto a esto que dice Diego. Sí, yo me pregunto a qué fue, tengo la curiosidad de a qué fue, pero que yo tenga la curiosidad de a qué fue Leal, que realmente la tengo porque soy una chusma, ¿está? No tiene que ver con que eso sea judicializable. Bueno, por eso lo yo que decía no la pregunta, tenemos que judicializar. Él se quedaba con vos te quedás con la duda. Porque la fiscal dijo, bueno, la fiscal tiene teorías, pero son teorías, no junto evidencia para que esas teorías puedan ser investigadas, porque son justamente teorías, las mismas teorías que capaz que nosotros dos, cuando termina la tertulia, nos quedamos ahí afuera cotilleando y elucubrando a ver cuáles habrán sido, porque seguramente todos los que estamos interesados en la política, en el sistema político, tenemos esas dudas y elucubramos teorías. Maravilloso. Pero ahora, ¿eso es judicializable? ¿Eso es Leal? ¿Tiene que ser juzgado por un sistema judicial porque tengamos teorías? Entonces creo que ahí es donde empezamos a generar confusiones. Las intencionalidades políticamente en su momento le costó pero quiero decir una cosa más cortita y con respecto a las intenciones políticas. Seguramente su visita a la familia Astesiano tiene intenciones políticas, pero las intenciones políticas no son un tema de la justicia, son un tema de la ciudadanía. Quienes vamos a juzgar las intenciones políticas o los errores políticos de Leal o de quien sea, vamos a ser los ciudadanos con nuestro voto. Claro. Porque, a ver, intencionalidad política también es hacer una campaña en la radio de la baja de impuestos. Y los ciudadanos diremos, no me gustó, y juzgaremos. O sea, todas las movidas del sistema político tienen intencionalidad. Y algunas serán más santas que otras. Pero es el juego político. Y claramente, cada juego político tiene intencionalidad. ¿Cuál es el problema con la intencionalidad? Ninguno. Lo que sí, nosotros elegiremos cuáles intenciones nos representan más y después las votaremos. Lo que yo no creo es que haya que llevar a la justicia cualquier cosa que nos parezca turbio, porque en realidad llevaríamos a la justicia todo. Claro.
No, eso estoy de acuerdo. Yo no interpelo para nada la decisión final de la justicia, por lo que decía Leonora también. Simplemente queda ese margen y uno dice, bueno, cuando hagan declaraciones el presidente de la fuerza política no nos diga, no, está perfecto, son 2 adultos que estaban en Brasil hablando, tienen derecho. Está bien, estamos de acuerdo. Tontos no somos. No, todo eso es real, pero queremos saber de qué estaban hablando. Pero bueno, claro. pero yo... No, digo, hay coincidencia, entonces, en ese punto. Políticamente todavía queda la duda. Tomo un hecho de la realidad, ya está, la fiscal archivó, punto, ya está. Hablemos de otra cosa. Pero, ¿Hablemos de otra cosa? Hablemos de otra cosa en el sentido de... pero digo, pero hay una... No, el único apuntamiento que haría con lo que dijo Leonora es que es así, lo de la intencionalidad política va por otro lado, salvo que seas funcionario público y que tengas una responsabilidad política. Entonces, por ejemplo, un intento que yo puedo conjeturar que fue un intento de interferir con la justicia, como fue la visita, el viaje del ministro del Interior a una sede del Interior donde iban a procesar a unos policías, eso yo no le puedo hacer un juicio para ver qué intencionalidad tenía, pero políticamente lo puedo juzgar. Ahora, Leal no era un funcionario público, por lo tanto me parece que va por el 10, ¿no? Yo decía, ¿quieren hablar de otro tema? Vamos a tomar una hora para el segundo bloque que había quedado pendiente. Había generado mucha expectativa en los telegramas de la semana pasada. A ver, los oyentes memoriosos. Para mí muy vinculado con este que tratamos, ¿no? Muy vinculado, decís vos. Ay, me quedo pensando. A ver, la dejamos picando. Sí, totalmente. Quédense pensando en la tanda, a ver. Incluso ustedes haciendo memoria de por dónde podemos retomar esta charla, esta conversación.